Alguien que sabe mucho no es un sabio, ni tampoco quien sea muy inteligente. Pero en este programa contamos con alguien que lo sabe y lo divulga. Como otras muchas cuestiones de nuestra vida que damos por asentadas o sabidas y que también cuestiona. No para criticarlas, sino para apelar a la curiosidad y a la búsqueda de información por nosotros mismos. Ya que para este polímata, la verdadera sabiduría es el crecimiento personal y la realización de la propia potencialidad, gracias a través de un ejercicio constante de apertura, que es lo que se recoge en esta ecléctica entrevista. Bien, pues bienvenidos a un nuevo programa de Eres, donde hablamos de seres, y hoy tenemos un invitado que sabe mucho, y creo que lo vamos a ver o vamos a oír a lo largo de este programa. Y como siempre, empezamos con la fórmula habitual, formulándole la siguiente pregunta. ¿Quién eres? Pues difícil pregunta, ni siquiera yo sé muy bien quién soy. Seguramente tampoco soy alguien en concreto, sino que soy una especie de suma de diferentes elementos contextuales. Pero bueno, por responder a la cuestión de una manera más o menos entendible o narrativamente atractiva, podríamos decir que soy alguien que intenta, en la medida de lo posible, pues entender el mundo, sin darlo todo por sentado. Y soy alguien que no se conforma con mirar las cosas, sino que quiero saber por qué son como son y cómo podrían ser distintas. Y bueno, todo esto lo hago a veces desde la perspectiva de la ciencia, a veces lo hago desde la perspectiva de la literatura, y otras veces lo hago simplemente observando cómo la gente se mueve por la vida. Es decir, yo me encanta sentarme en una cafetería y mirar, ¿no?, a la gente. A veces la gente se obsesiona mucho con esto de visitar catedrales y monumentos históricos. Yo me siento muy a gusto en un simple café de una ciudad desconocida, observando a la gente, porque creo que también es un enclave desde el cual se puede aprender muchísimo. O sea que al final podríamos decir que soy un viajero, alguien que le gusta aprender y poco más. Y la siguiente, ¿cómo eres? Bueno, ya casi pongo yo lo primero, curioso ya sé qué Sí. es. O sea, ¿cómo eres? Soy curioso porque tengo curiosidad y soy curioso porque también soy raro en muchas cosas. De hecho, yo creo que soy un cóctel un poquito así rarito de contradicciones, porque por un lado, ya poniéndome casi como si me hubiese sentado en el diván del psicoanálisis, yo te podría decir que tengo a veces una gran confianza en mis ideas y en lo que sé y en lo que entiendo, y por otro lado, sin embargo, pues también tengo otra parte que es más de cuestionármelo todo continuamente e incluso cuestionarme a mí mismo. En ese sentido no me cuesta nada a veces quitarme la razón con el tiempo y abrazar otro tipo de ideas y viajar con ellas y ver qué se siente con estas ideas. Pero bueno, en términos generales podríamos decir que soy una persona que le gusta ir a contracorriente, pero no por llevar la contraria porque sí, sino porque creo que la mayoría de las cosas que aceptamos como ciertas y como verdades absolutas, pues tienen fisuras, y vale la pena de vez en cuando mostrar esas fisuras para que no estemos tan seguros de todo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues supongo que es una persona que no me gusta nada que me digan lo que debo pensar. Le gusta eso que se dice antes de libre pensador, ¿no? Y bueno, eso me lleva a veces que me obsesiono con determinados temas, me meto hasta el fondo y quiero que todo tenga un sentido, aunque sé que en el fondo del mundo pues no siempre tiene sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tengo que aceptar esa frustración, ese viaje que nunca termina, ¿no? De buscar respuestas a cosas que quizás o no las tiene, o a lo mejor es que no estoy formulando bien las preguntas. Sí, no, cuestionar cuestiones, ya hablaremos más adelante, pero cuestionas todo, prácticamente todo, sí. Doy fe, como se suele decir. Y ya entrando en la tercera pregunta de nuestro cuestionario o preguntas habituales del programa, la más filosófica, el ser, ¿qué es el ser para ti? Pues yo creo que el ser no es nada concreto. Yo creo que el ser es una especie de paradoja, ¿no? Porque en el fondo tendemos a pensar que el ser es algo fijo, ¿no? Que es una identidad clara,
Pero en realidad, todos nosotros, unos más que otros, evidentemente, pero todos nosotros en general somos personas que cambiamos, evolucionamos y que estos cambios no los hacemos muchas veces, digamos que empujados por nosotros mismos o por nuestra propia iniciativa, sino que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos en general, forma parte también de algo mucho más grande que nosotros mismos, que incluso con nuestro colectivo, y es todo lo que nos rodea, ¿no? Yo estoy muy obsesionado con esta idea de que lo que lo determina todo es el contexto, mucho más que la visión, digamos, atomizada, ¿no?, de los individuos y demás. Y con la idea de que, en el fondo, pues eso, que todo está conectado con todo, y que siempre, aunque intentemos definirnos de manera individual, pues siempre hay unas partes que escapan a esta definición. De hecho, como terminas tu último libro, lo deja, es así, ¿no? Que al final que somos parte del todo, y es una combinación de contexto, en fin. Pero bueno, ya entraremos en eso. Vamos con la última pregunta de nuestro formulario cuestionario habitual. A nivel ya más sociológico, que veo que, he comprobado que dominas, o antropológico incluso, ¿y cómo somos a nivel de colectivo, como especie? ¿Cómo somos el Homo sapiens? Pues un poco por extensión de lo que estaba diciendo antes, pues no somos más que una especie de masa amorfa que se va moldeando continuamente de manera dinámica, compleja, inacabada, en función de las presiones ecológicas, ¿no?, de las presiones del contexto. En ese sentido, creo que hay una palabra que creo que encierra perfectamente la definición de lo que somos como sociedad o como colectivo, que es el concepto del holobionte. El holobionte es un concepto de las ciencias de la vida, ¿no?, que más o menos se podría traducir como una comunidad de células, ¿no?, y microorganismos que están interactuando en simbiosis, ¿no? En el fondo somos holobiontes nosotros mismos como individuos, porque no solamente pensamos con el cerebro, es decir, no solamente la mente está encerrada en nuestro cráneo, sino que pensamos con todo el cuerpo, porque también hay microorganismos, por ejemplo, en el estómago, que a día de hoy pues hay bastantes indicios de que mantienen una comunicación bidireccional con nuestro cerebro e influyen, ¿no?, retroactivamente con él. Es decir, que nuestro estado de ánimo depende también de cómo se encuentra nuestro estómago y el resto de criaturas que habitan en nuestro cuerpo, que forman parte de él y que en el fondo somos nosotros, pues también, ¿no? De hecho, nuestro código genético es muy relevante para nuestro comportamiento, pero también llevamos con nosotros el código genético de innumerables criaturas que también interactúan con nosotros e influyen en este código genético. Y luego, ya más allá del holobionte, que sería como este concepto de que somos como pequeños ecosistemas interactivos, está el ecobionte, que va mucho más allá, que ya formamos parte casi de todo el planeta o de todo el sistema, que también interactuamos con él de maneras que todavía no entendemos. Así que cuando hablamos de cómo somos, yo creo que esa pregunta es casi como explicar cómo es la realidad, porque yo creo que nosotros mismos estamos insertos en esa realidad y de maneras que todavía no entendemos. No me quiero meter tampoco en cosas muy técnicas, pero para que te hagas una idea, he hablado antes del genoma, por ejemplo. Nosotros hemos conseguido ahora mismo, hace unos años, pues decodificar el genoma, ¿no? No de toda la humanidad, sino de algunos individuos, ¿no?, porque hacer este proceso es bastante caro, aunque cada vez es más barato. Pero claro, una vez tenemos decodificado el genoma, solo estamos en uno de los omas que configuran al ser humano. A día de hoy, para que te hagas una idea, se han identificado 15 omas distintos. El genoma es uno de ellos, pero es que luego está el microbioma, el proteoma, el metaboloma, el conectoma. El conectoma, por ejemplo, es el diagrama de conexiones de nuestro cerebro. A día de hoy no se ha conseguido resolver esto, decodificarlo. Solo se ha logrado en gusanos microscópicos de apenas 400 neuronas y en un segmento de un cerebro de una mosca. Y hacer esto ha llevado un trabajo de décadas y almacenar esta información
vamos, que es algo inconmensurable. De hecho, yo estuve hablando con el investigador que estaba detrás del conectoma del cerebro de la mosca, y yo le pregunté, ¿cuándo conseguiremos hacer lo propio con el conectoma humano? Y me dijo algo así como, a día de hoy la respuesta es entre 10 años y la eternidad, porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo, y sobre todo guardar esta información, ni siquiera utilizando todos los dispositivos que existen en la Tierra de almacenaje, podríamos guardar ni siquiera el conectoma de un ser humano. Y estamos hablando de un conectoma más, y hay 15 conectomas. O sea que nos queda tanto por aprender de cómo somos y quiénes somos. Sí, de hecho, estaba yo escribiendo en estos días que sabemos, por ejemplo, o hemos fotografiado un agujero negro, pero aún no sabemos muy bien lo que es la conciencia humana, ¿no? Claro. O sea que, llegado a este punto, ya toca presentar a Sergio Parra, que es un destacado divulgador científico, escritor y editor, que ha coordinado diversos medios digitales como Sataka, Ciencia, Papel en Blanco y Diario del Viajero. Como autor ha publicado más de una docena de libros de divulgación científica, algunos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Además de su labor como escritor, Parra colabora habitualmente en medios como National Geographic, Sataka, Jot Down y Muy Interesante. También ha asesorado científicamente en programas de televisión y podcast, y ha desarrollado campañas de contenido para marcas reconocidas. Su obra más reciente es Sapienciología. Es un tratado que explora la naturaleza de la sapiencia humana y ofrece reflexiones sobre la razón o sobre la vida cotidiana. Yo, más bien, después de leer esta obra, tengo que decir, como sociólogo, me ha sorprendido. La verdad que ha sido toda para describirlo, lo comparo como cuando llevas puesta la camiseta o del conocimiento, del entendimiento de una determinada forma, y piensas y le das la vuelta o al revés y dices, la llevo al revés, y al revés también funciona. O sea que también tiene su razón de ser, aunque bueno, la palabra razón, ojo, porque vamos a empezar por ahí a diseccionar un poco esta magnífica obra, que por supuesto recomiendo a la audiencia, porque hay muchas de las cosas que damos por hechos y que Sergio las cuestiona, y de las más incluso, digamos, sagradas, por emplear una palabra así rápidamente, como por ejemplo la democracia, como por ejemplo la igualdad, como por ejemplo la razón. Y Sergio pues cuestiona todo, y lo cuestiona desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de la divulgación, o sea, con no solo razonamiento, sino con referencias, una erudición también digna de elogio. Y, por ejemplo, ya empezando y entrando en esta otra segunda parte del programa, pues empieza nada más y nada menos que cuestionando la razón. O sea, ya no solo la razón cartesiana, sino que, por ejemplo, define la ciencia como la asunción de la ignorancia de los científicos, ¿no? Desde luego no es que la defenestre, ni simplemente pues que también la cuestiona y le hace su análisis correspondiente, ¿no? De hecho, Sergio, tú hablas de ser óptimamente irracional, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo abordamos esto, Sergio? Bueno, supongo que la razón en general ha sido a veces sacralizada de algún modo, ¿no? A veces dicen que cuando dejas de creer en algo, pues necesitas una sustitución, porque el ser humano es un hombre de creencias. Entonces, ahora vivimos una época, o al menos hemos estado viendo épocas diferentes, con mayor o menor medida, a partir de la Ilustración, en las cuales pues hemos, de alguna manera, sacralizado la razón, o hemos conceptuado la razón como una especie de faro que nos puede conducir, ¿no?, del punto A al punto B de manera clara y inequívoca, ¿no? Bueno, pues lo que yo digo en este libro es que en muchas ocasiones ser racional implica también ser irracional. Es decir, primero porque la perfecta razón es la parálisis, en el sentido de que si tuviéramos que someter a raciocinio cualquier decisión que tomamos, seríamos un poco como el señor Spock de Star Trek, que estaríamos todo el rato dando razones y datos, pero hay que actuar. Y de hecho, precisamente en Star Trek está muy bien balanceado esto, porque el Capitán Kirk representa la emoción, la decisión, ¿no?, el ejecutar sin tanto razonamiento. Y entonces está muy bien equilibrado, porque el uno compensa al otro.
Y en el fondo el ser humano es eso. El ser humano es una especie de continua tensión entre el señor Spock y el Capitán Kirk. A veces nos gana el Capitán Kirk y a veces nos gana el señor Spock y nos quedamos totalmente paralizados. Entonces, de ahí viene el término óptimamente irracional. Es decir, que hay que encontrar un equilibrio óptimo entre la razón y la sinrazón, primero para actuar y para movernos. Y segundo, porque muchas cosas que intentamos esclarecer con la razón no son fáciles de esclarecer con la razón. Necesitan otras lentes distintas, a veces incluso lentes estéticas. Y luego también porque hay un descubrimiento, un hallazgo que se ha producido más o menos en los últimos 25 años en el ámbito de la psicología, que tiene que ver con el hecho de, ahora está muy de moda el tema de, por ejemplo, de la propaganda, de las fake news, de la desinformación y demás, ¿no? En el sentido de que pudiera parecer que los seres humanos somos, pues, seres totalmente maleables en función de la información que que se propaga, ¿no? Sin más, y no hay más que eso. Sin embargo, porque claro, uno se pregunta, ¿la gente cómo pudo, por ejemplo, apoyar a Adolf Hitler en su momento? Claro, o la gente era muy profundamente estúpida y muy profundamente inmoral, o realmente, a lo mejor Adolf Hitler pues tuvo un especial carisma y una especial inteligencia, y en sus arengas pues utilizó técnicas de persuasión muy refinadas y de propaganda muy refinadas y consiguió de alguna manera engañar al público, ¿no? Bueno, pues mi tesis, la que defiendo en este libro, es que no es ni una cosa ni la otra. Y de hecho es más una cosa que la otra, y no es la intuitiva. Porque uno pensaría que, bueno, lo que ocurrió es que el pueblo alemán fue engañado, ¿no? Mediante argucias retóricas. Bueno, pues mi tesis es que fue más bien lo contrario. Hitler lo que hizo fue, de alguna manera, repetir aquello que ya estaba en el ambiente. Decirle a la gente lo que la gente estaba esperando escuchar. Y de hecho se han hecho muchos estudios muy finos sobre cuál era la predisposición del pueblo alemán a determinadas cuestiones antes y después de determinadas arengas públicas de Adolf Hitler, y no había casi ningún cambio. Es decir, antes de la arenga la gente pensaba una cosa y después de la arenga pensaba básicamente lo mismo. Es decir, que cuando hablamos de propaganda, cuando hablamos de fake news y todo lo demás, uno no debería preguntarse tanto si son capaces de cambiar o modelar la mente de la gente, sino que su mera existencia es fruto de que la gente, en el fondo, lo que quiere es que le cuenten esas mentiras. Abrazar ese relato. Y de aquí viene también otro tema bastante relevante en los últimos, yo te digo, 20, 30 años de psicología y de cognición, que es básicamente que la gente necesita, tiene como dos mapas mentales para moverse por el mundo. Uno es un mapa puramente epistémico, es decir, yo necesito datos fiables del mundo real, quiero saber realmente que esto funciona así, o que si me tiro por este barranco pues voy a morir porque hay mucha altura y sé que hay la ley de la gravedad que va en mi contra. O sea, yo necesito datos epistémicamente validados, ya sea por científicos o por quien sea, o por mi mera experiencia o por el empirismo. Pero luego hay otro mapa que es incluso más importante que el epistémico, que es, en función del autor se menciona de una manera u otra, pero básicamente son lo que se llaman creencias funcionales o creencias de navegación social. Es decir, son ideas que, aunque no son verdad, funcionan para coordinarnos con los demás, para establecer lealtades, para establecer grupos, para tener propósitos comunes. E incluso lo que se ha descubierto es que estas creencias de navegación social son más eficaces cuando son falsas a nivel epistémico. ¿Por qué? Porque si son verdaderas a nivel epistémico, creer en ellas no tiene ningún mérito. Pero si son falsas a nivel epistémico, de alguna manera tú lanzas el mensaje, evidentemente es todo esto a nivel inconsciente, de que si tú estás abrazando estas ideas, estás quemando puentes epistémicos con otros grupos que defienden lo contrario o que defienden el empirismo o defienden la verdad. Entonces, por eso algunas sectas, por ejemplo, tienen ese poder. No es porque la gente sea estúpida, sino porque entra en una dinámica de coordinación social en la cual se abrazan ideas cada vez más extremas, cada vez más extrañas,
y demás. Y eso también explicaría, por ejemplo, la proliferación de aparentes grupos de creyentes sobre cosas totalmente trapisondas, como pueden ser, por ejemplo, los terraplanistas. Claro, realmente los terraplanistas se creen que el mundo es plano. Evidentemente esto no tiene una respuesta clara. O sea, ellos a nivel consciente a lo mejor te dicen que sí, que lo creen realmente, que la Tierra es plana. Pero seguramente lo que está operando aquí es el mapa, el segundo mapa que te estaba diciendo yo, el mapa de las creencias de navegación social. Es decir, al fin y al cabo, para ser un grupo tan cohesionado y llevarse también entre ellos, necesitan creer algo que nadie cree en general, que es que la Tierra es plana. Entonces, este elemento también es muy importante y se junta con el tema de que no podemos ser perfectamente racionales. No podemos ser racionales, por un lado, resumiendo, porque lleva mucho tiempo y hay que actuar, o sea, hay que ser como Capitán Kirk, y por otro lado, no podemos ser perfectamente racionales porque nuestra vida no es tanto buscar la verdad sobre las cosas, sino relacionarnos entre nosotros. Y para relacionarnos necesitamos las mentiras y las falsedades. De hecho, tú hablas, ya que hablas de las creencias, precisamente la educación la defines en base a creencias, en base a sesgos, ¿no? A colación de lo que acabas de decir, de este mapa, hacia el tipo de la educación va más hacia las creencias. No exactamente. Lo que sucede es que, como he dicho que es tan importante la navegación social, es decir, las creencias funcionales, que no tienen por qué ser epistémicamente finas o verdaderas, ¿qué sucede? Que uno podría preguntarse, vale, pues ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo hacemos que la gente tenga más pensamiento crítico, ¿no? O sea más científicamente clara o busque más la verdad y menos las mentiras de navegación social? Claro, este objetivo es una entelequia. ¿Por qué? Porque es que no somos así. Socialmente no funcionamos de esta manera. Otra cosa es que en un entorno estandarizado como un laboratorio, una sala de justicia, en fin, sitios así, pues uno necesita ser epistémicamente lo más recto posible. Entonces necesita, pues, se mueve a través de una serie de normas establecidas y no puede salirte de esta norma. Pero eso ocurre en entornos muy controlados. En el mundo real no funciona así el mundo. O sea, el mundo real es, como he dicho antes, una especie de superposición entre verdades, medias verdades y mentiras que se utiliza básicamente para pues eso, crear grupos, lealtades y funcionar, ¿no? Operativamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a un colegio y te educan, muchas veces cuando te educan en función de, pues eso, tener más pensamiento crítico, o te educan en sesgos, o en definitiva te hacen ser mucho más fino a nivel intelectivo, ¿qué sucede? Que eso es muy útil en un entorno estandarizado. Pero en el mundo real, paradójicamente, lo que sucede es que utilizas toda esa energía que te ha proporcionado la educación, no tanto para ser más justo, más racional, más epistémicamente claro, sino para ser todavía más irracional de lo que son la gente normal, pero utilizando trucos mucho más sofisticados que te ha proveído la propia educación. Por eso en el libro digo que las personas más cultas, más educadas y más inteligentes, de promedio, evidentemente de todo, pero en promedio tienen más sesgos y son más irracionales en su día a día que la gente un poquito más sencillita, ¿no? Sí, más adelante también lo relacionas con el estatus, pero antes de eso, de hecho, y para terminar esto, hablas que si te fías de ti mismo, o sea, si te fías de los demás, eres un ingenuo, y si te fías de ti mismo, un irresponsable, ¿no? O sea, aquí yo creo que esto describe muy bien lo que intento decir sobre Sergio Parra, porque no se casa con nada. Tú dices, la verdadera sabiduría no es conocimiento, ni es inteligencia, sino el crecimiento personal y la realización propia, o sea, la realización de nuestra potencialidad. Esto, claro, yo cuando lo leí, mira que vengo en mi tratado diciéndolo, ya no sé cómo se suele decir, se puede decir más alto, pero más claro no, y entonces aquí esto también, por eso lo reseño, ¿no? Tú hablas de un ejercicio con consciente apertura, ¿no? De este no, se puede decir en lenguaje popular, de no casarse con nada, pero ese crecimiento personal. Y hablas también de equilibrio entre especialización y amplitud de miras, ¿no? Bueno, tú viajas mucho y ahí lo practicas. Y además haces una metáfora muy, como haces varias en el libro, entre el erizo como seguridad y el zorro, ¿no? Como
la duda, ¿no? Esta definición de sabiduría como crecimiento personal y potencialidad y no como conocimiento, como solemos. Efectivamente. Bueno, de hecho en el libro menciono el mayor metaanálisis, incluso creo que es el único que se ha hecho, en relación a lo que es la sabiduría y qué características tiene. Evidentemente, el concepto de sabiduría es un término lisológico, es decir, que está dentro de una interpretación. No existe una definición clara y unívoca de lo que significa sabiduría y nunca la existirá, como el término bueno, malo, etcétera, etcétera. Son términos porosos, ¿vale? Ya partimos de esta base. Pero, si tenemos en cuenta la literatura científica que hay y tenemos en cuenta este metaanálisis que reúne cientos de estudios alrededor de la sabiduría, lo que se han dado cuenta los investigadores es que hay una serie de rasgos que correlacionan positivamente con la sabiduría y otra serie de rasgos que correlacionan negativamente. Entonces, uno pensaría que, por el tópico, por lo que siempre se ha escuchado, una persona inteligente tiene que ser necesariamente sabia, y una persona, por ejemplo, pues mayor, ¿no?, que ya ha cumplido muchos años, que ya peina canas, pues claro, debe tener mucha experiencia en la vida, con lo cual también debe ser necesariamente sabio. Es decir, tenemos el arquetipo del anciano sabio, pero no existe ningún arquetipo del joven sabio, ¿no? O sea, ya hay una inercia cultural a pensar que la gente sabia tiene que ser vieja e inteligente. Bien, pues lo que dice este metaanálisis es que esto no es así. Si bien la inteligencia y la experiencia pueden ser positivas para alcanzar la sabiduría, y a veces lo es, muchas veces juegan en la contra del propio individuo y la hace ser menos sabio. ¿Por qué? Un poco por lo que he dicho antes. Una persona puede utilizar su inteligencia de forma sabia o de forma no sabia. Cuanto más inteligente es una persona, mejor puede justificar sus propias mentiras y argumentarlas mejor, y utilizar más estrategias para convencer a la audiencia o a la gente que le rodea de que él tiene la razón. Con lo cual nadie le chista, nadie le dice que está equivocado, y él acaba aferrándose a una serie de ideas que con los años va fortificando a través de un muro de conocimientos, de argumentos, y al final lo que tenemos delante es una persona que peina canas, que es muy inteligente, pero que está completamente equivocado, completamente sesgado y completamente alejado de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el rasgo, o al menos el conjunto de rasgos, que puntúan alto y puntúan positivamente en la sabiduría? Bueno, pues básicamente es la curiosidad. Si una persona tiene curiosidad, o tiene apertura de miras, o tiene no tiene aversión, ¿no?, al cambio o a la incertidumbre, esa persona en general es más sabia. ¿Por qué? Porque los defectos propios de la inteligencia y de cumplir años no son tan perniciosos, precisamente por su propia curiosidad. En el momento de que tiene más o menos todo el armazón, digamos, argumental alrededor de una serie de ideas, pero tiene curiosidad por otras, no puede evitar salirse de su marco y explorar otros marcos. Con lo cual, bueno, evidentemente esto está todavía abierto a análisis. Hay muchos conceptos que son ambiguos y tal, pero me parece muy interesante que el mayor metaanálisis en este tema, pues precisamente derribe dos de los mitos más arraigados en la cultura, que son el hombre mayor sabio y el hombre inteligente como persona sabia, ¿no?, cuando a veces es justo lo contrario. Digo que esto conecta porque también veo que le has sacado el tema de los zorros y los erizos. Sí. Sí. Que claro, esto es una metáfora muy, muy bonita, que no es mía, por cierto, es de una fábula griega, pero que ha sido popularizada por un autor que para mí es uno de los autores más potentes del siglo XX, a mí me fascina, que es Isaiah Berlin, que tiene precisamente, es buenísimo, y tiene un libro precisamente titulado, pues esto no recuerdo el título exactamente, pero que alude a los zorros, a los erizos, ¿no? Y habla de esto, de que realmente hay dos, bueno, evidentemente hay muchas clasificaciones del ser humano, pero que hay dos que aluden a estas dos criaturas, que es el zorro sería como lo que acabo de decir antes, es decir, una persona con mucha curiosidad, que se alimenta un poco de todo, va siempre como buscando, ¿no? Va explorando hasta que encuentra lo que le puede servir y tal. Ese será el zorro.
Y luego está el erizo, que es una criatura que se fortifica con sus pinchos para que nadie le ataque, y va haciéndose fuerte en sus propios argumentos, pero no explora más allá de ellos, ¿no? Evidentemente no hay zorros puros ni erizos puros, todos vamos basculando de un lado para otro. Pero está bien, y de hecho está bien que existan erizos en la sociedad, igual que está bien que existan zorros. Lo que está mal es que abunden muchos de unos en detrimento de otros. Debe haber un poquito de todo. Esto es lo interesante. Y luego también tiene que haber especialistas o expertos en algunas cosas. Esto es necesario, evidentemente, porque el conocimiento es infinito y hay que especializarse, pero también hace falta que en una sociedad civilizada y que tenga visos de prosperar, existan algunos elementos, un gran porcentaje de ellos, que sean un poco como neogeneralistas, personas que sean capaces de aprender quizás un poco superficialmente sobre muchos temas para poder conectar puntos, porque los expertos a veces están en una especie de cámara de eco que no pueden salir de ella, y claro, les cuesta mucho extrapolar, tener perspectiva, etcétera, etcétera. Con lo cual, a veces hay que crear sociedades donde, como te decía, haya elementos diversos, pero sobre todo que puedan comunicarse entre ellos. Con lo cual, yo abogo por los expertos, evidentemente, pero también creo que son necesarios las personas más generalistas, un poco los del libro de David Epstein, Amplitud. David Epstein no sé exactamente lo que es, si es psicólogo, creo que es psicólogo. Tiene un libro que se llama Range, traducido en español como Amplitud, y lo que propone es esto, pues así como siempre se ha denostado socialmente que a los que, pues eso, saben un poquito de todo, pero no profundizan en nada, lo que dice Epstein es que este perfil, hoy en día, donde hay tanta información y tanta complejidad, son más necesarios que nunca, porque son personas que tienen perspectiva y pueden unir puntos y pueden coordinar, son orquestadores cognitivos. El ejemplo que se suele poner para esto es la película, por ejemplo, Ocean's 11, es decir, la típica película de atracadores donde van a robar, la caja de caudales de un banco. Claro, para ello necesitas diferentes expertos. El tipo que conduce, el tipo que sabe, es el hacker, ¿no? El que sabe, luego el tipo que sabe, pues, abrir la caja de caudales, etcétera, etcétera. Pero siempre hace falta un orquestador, que en este caso sería George Clooney, que es el que coordina a todos los expertos. Bueno, pues, según David Epstein, el coordinador George Clooney es, en el día de hoy, en las sociedades modernas y complejas, un elemento insustituible que permite, pues eso, coordinar diferentes expertos para, pues sobre todo para buscar soluciones muchísimo más creativas y dinámicas. Sí. No, iba a decir yo antes aprovechaba eso de que haces referencia a la curiosidad, a la innovación para arrimar el ascua a mi sardina, porque yo en el volumen 1 del tratado defiendo que nuestra característica, posturo que nuestra característica es la capacidad de ideación. Eso hubo ya un estudio que demostró que los 267 genes que nos diferencian, únicos que tenemos, es precisamente esa capacidad. Y entonces, bueno, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues iba a decir yo también, apuntar en la misma edición. Pero bueno, resumiendo, que no se trata de mi obra, sino de la tuya, es que tenemos que ser un poco Spock y un poco Capitán de Star Trek, tenemos que ser un poco zorros, tenemos que ser también un poco erizos, pero tú hablas que de la verdad es inalcanzable en términos afirmativos, pero no en términos negativos, que sabemos más de lo que no es que de lo que es. Y hablas de que no perseguimos la perfección, sino lo suficientemente bueno. Para explicarle a la audiencia cómo es que la verdad es inalcanzable en términos afirmativos, pero no negativos, Sergio. Bueno, básicamente es inalcanzable la verdad porque no hay manera hoy en día de procesar toda la información del mundo. Y aunque la tuviéramos, no sabemos cómo ordenarla, ni cómo darle significado. Esto yo creo que es bastante evidente. No tenemos acceso epistémico, ¿no?, a toda la realidad. Hay muchas cosas que no conocemos y que no sabemos ni siquiera cómo conocer todavía. Antes estaba aludiendo, por ejemplo, a los omas, ¿no?, del cuerpo humano. Imagínate la de siglos, quizás, que nos quedan por delante para averiguar esto. A lo mejor no, a lo mejor gracias a la inteligencia artificial lo hacemos rápido. Pero en principio parece que la verdad se nos escurre entre los dedos. No podemos alcanzar la verdad con mayúscula. Pocas cosas, por no decir ninguna, las conocemos de manera inequívoca.
Y nada está, de hecho la propia ciencia es un proceso de ir refutando lo afirmado. Es decir, no es un proceso de lo he escrito en piedra y aquí se queda para siempre. No, precisamente lo expongo, lo publico para que todos los demás científicos me lo critiquen y me lo cuestionen y me lo corrijan, ¿no? Bien, pues lo que quiero decir con esa afirmación es precisamente esto. Es decir, no podemos alcanzar la verdad, con lo cual un postmodernista te diría, bueno, pues la verdad no existe, se acabó la historia. No es verdad. Valga la redundancia. Lo que sucede es que, aunque no podamos alcanzar la verdad, sí que sabemos o podemos distinguir cuando una verdad es un poquito más verdad que la otra. Es decir, aun siendo todo mentira, porque no podemos alcanzar la verdad, hay verdades que son un poquito más verdad porque son, encajan mejor con los modelos que tenemos del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el libro quiero mencionar, pues, la teoría de Einstein, ¿no? De la relatividad. La teoría de Einstein de la relatividad es más verdad que la teoría, por ejemplo, de Newton. Eso significa que es muy gráfico, el de seco y húmedo, ¿no? Para saber lo que es seco y húmedo, quizás hay la audiencia lo entienda como a través de lo negativo, lo que no está seco, claro, lo que es húmedo, ¿no? Algo así. Claro. Es que es como que no tenemos a lo mejor referencias de lo absoluto, pero sí que tenemos referencias de la gradación de las cosas. Es decir, podemos decir que una cosa es más que otra, aunque no sepamos lo absoluto. Entonces, por ejemplo, lo que decía antes de Newton, ¿no? ¿Las leyes de Newton son falsas? No, es que ni son falsas ni son verdaderas. Son un poquito verdaderas porque nos funcionan. De hecho, muchas cosas que hacemos en el mundo normal están regidas por las leyes de Newton. Pero también sabemos que hay leyes que son más precisas todavía que las de Newton y que se utilizan para otras cosas que requieren esa mayor precisión. Por ejemplo, pues para calcular trayectorias de planetas, a lo mejor, o de órbitas, con las leyes de Newton tenemos suficiente, pero para calcular algo relativo a la computación cuántica, pues no nos sirven, porque estamos hablando de un nivel de precisión que no es suficiente. Entonces, en ese sentido, no podemos alcanzar la verdad, pero sí que podemos al menos determinar que una cosa resulta más ajustada al modelo de la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay que ser un postmodernista, aunque lo parece que a veces yo lo soy en el libro, porque digo que todo es relativo, que no existe una verdad absoluta y demás. Yo no quiero caer tampoco por ese lado. O sea, yo soy consciente de que existe la razón, que existe la ciencia y que existe también el proceso del raciocinio y que todo esto es útil para eso, no para alcanzar la verdad de las cosas, pero sí para tener claro y comparativamente, frente a estas dos alternativas, ¿cuál es la que resulta más racional? ¿Cuál es la que resulta más precisa? Yo creo que este tipo de preguntas que son más pedestres, son más asequibles, para eso sirve, ¿no? El conocer el mundo. No tanto para llegar a las últimas preguntas, que creo que es un viaje para el cual tenemos un billete de salida, pero no tenemos una hora de llegada. Llegados a este punto, además sueltas que la vida no es como un juego de ajedrez, sino que es como el póker, ¿no? Como un juego de póker, ¿no? Claro. Esto tiene que ver un poco con lo que acabamos de decir, ¿no? El hecho de que en el ajedrez, por ejemplo, es un juego donde sí que tenemos toda la información. Así como en el mundo real no la tenemos toda, solo tenemos como, diferentes versiones o marcos o enfoques. En el ajedrez, sin embargo, todo está a la vista. Si tienes suficiente cálculo y memoria, puedes encontrar siempre la mejor jugada en el ajedrez. Porque es un juego determinista. Es decir, tiene unas reglas fijas, inmutables, en un tablero claramente definido y determinado, ¿no? Entonces, de hecho, el ajedrez es un juego ideal para que lo dominen las máquinas. Ahí vimos, por ejemplo, en su momento como Deep Blue venció a Kasparov y arrasó con él, y mucha gente dijo, bueno, ya está, ya ha llegado la superinteligencia, se acabó el ser humano, y no. Lo que sucedió es que cuando tú tienes un juego determinista, pues una inteligencia artificial, una máquina, como una calculadora, pues sabe calcular todas las posiciones y encontrarla mejor, porque hay una información limitada, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en la vida real no funciona así, no funciona como un tablero de ajedrez, porque tomamos decisiones siempre con información incompleta. Siempre hay incertidumbre,
Y siempre tenemos que ir, pues un poquito como lo que decíamos antes, de que si realmente intentáramos analizar toda la realidad, nos pasaría como a Spock, que no podríamos tomar ninguna decisión, porque no tenemos toda la información. Siempre hay información incompleta, siempre hay incertidumbre. Y por lo tanto, yo digo en el libro que la realidad se parece muchísimo más al póker que al ajedrez, porque así como el ajedrez es un juego determinista, donde las reglas están claras, son computables, en el póker no gana siempre el que tiene la mejor mano, sino el que sabe, por ejemplo, también leer a los demás, quien sabe retirarse a tiempo, quien tiene cierta psicología, quien se atreve a arriesgar en el momento justo. Es decir, que no son reglas inequívocamente claras, sino que tienen que ver a veces con la intuición, con la abducción, con el pálpito. Y por eso los algoritmos que han dominado perfectamente el ajedrez, y hoy en día ningún ser humano puede ganar a una máquina al ajedrez, porque es puro cálculo, en el póker no sucede esto. En el póker las máquinas no ganan a los seres humanos, porque en el póker la incertidumbre, la psicología son esenciales, y las máquinas todavía no se saben manejar en todo esto, ¿no? Así que de momento la inteligencia artificial se le da muy bien resolver problemas cerrados, pero no se le da bien pues improvisar escenarios ambiguos, o ¿qué pasaría si hiciera esto? ¿Cómo creo que va a reaccionar esta persona? Pero a lo mejor él piensa que yo pienso, que él piensa que yo pienso. Toda esa especie de recursividad no se da en el mundo cerrado, solo se da en el mundo real. Por eso digo que el mundo real es más póker y menos ajedrez. Bien, pues ya llevamos cuestionándola en el buen sentido, claro, para ampliar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, valga la redundancia, sobre la razón, sobre la propia sabiduría, y ahora le toca el turno a la igualdad, porque a la igualdad le das ahí sí que le das un buen repaso, ¿no? Hablas que sí, éticamente sí, pero que como la llegas a calificar como freno estructural, ¿no? Y hablas de antes igualdad, antes libertad que igualdad, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de una educación de la cultura del esfuerzo, pero que la igualdad puede ser perjudicial, ¿no? Esto también puede chocar, como pasa continuamente en tu libro, pero a continuación lo explicas, ¿no, Sergio? Uh-huh. Bueno, también es cierto que todos los temas que abordo en el libro, que son muchísimos, darían para un libro entero, cada uno de ellos. Es decir, que en este libro lo que hago es un poco abrir el espacio de reflexión, propongo unas cuantas variables, unas cuantas ideas o indicios, y a partir de ahí, evidentemente, esto no es la Biblia, no está todo explicado, ni está todo cerrado. Tú, como persona curiosa, pues dices, va, pues voy a explorar esto que me ha dicho aquí y voy a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y cada uno tiene que formarse su propia opinión, porque, como decíamos antes, el mundo es póker, no es ajedrez. Es decir, no hay opiniones claras y sin fisuras sobre todos los temas. Siempre hay cierta ambigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué digo sobre la igualdad en el libro? Básicamente lo que digo es que la igualdad es una entelequia, es decir, que es un concepto que solo tiene sentido en matemáticas, que solo tiene sentido en sistemas cerrados, como el ajedrez, por ejemplo, pero no en un lugar ambiguo como es una sociedad, como el póker. Entonces, ¿qué sucede? Que como todos nosotros, como seres humanos, somos desiguales, no puede haber igualdad de resultados. Eso es imposible, porque somos desiguales. Así que, como no puede haber igualdad de resultados, nunca, por definición, porque somos desiguales, ¿cómo podemos saber cuánta desigualdad hay si solo nos estamos fijando en los resultados? Es más, ¿cuándo sabemos que hemos logrado la igualdad si solo nos fijamos en los resultados? Cuando los resultados son iguales. Claro, si solo nos fijamos en los resultados y son iguales, necesariamente para llegar a iguales resultados hemos tenido que crear cierta desigualdad en los propios individuos. Porque desigualdad en el sentido de que no haya desigualdad, me refiero. O sea, hay que crear una cierta uniformidad. Es decir, si tú tienes más habilidad para hacer determinada cosa, no te voy a permitir que desarrolles esa habilidad, porque entonces vas a prosperar más y vas a conseguir más que el otro, ¿no? Con lo cual tengo que bajar, o sea, tengo que introducir un sistema de desigualdad de inicio para encontrar una métrica final igualitaria. Con lo cual entramos en una especie de contradicción continua.
Porque claro, la única manera de saber, de manera clara e inequívoca, que hay desigualdad es mirar los resultados. Pero es que los resultados son más desiguales cuanta más igualdad hay, no cuanto menos. Porque la igualdad impone desigualdad de resultados, porque somos desiguales. Es un poco liado, pero básicamente esto lo podemos ver, por ejemplo, en la paradoja nórdica. En algunos países muy progresistas, muy avanzados en el tema de la igualdad de oportunidades, igualdad de sexos en el trabajo y tal, es decir, que lugares donde llevamos hay una larga tradición en la cual hombres y mujeres, por ejemplo, pueden decidir libremente, pues, si quieren trabajar, de qué quieren trabajar, hasta dónde quieren llegar. Bueno, pues lo que se ha descubierto en estos países, donde hay tanta igualdad, es que hay más desigualdad que en otros países. ¿Por qué? Porque al final las elecciones personales de todas las personas, tanto de hombres como mujeres, acaban siendo desiguales, acaban llevándoles a lugares distintos. Porque cuando hay libertad real, las personas toman decisiones en función de sus propios intereses, no según una plantilla ideológica o una métrica concreta. Pero si solo miramos los resultados, evidentemente parece que hay más desigualdad, porque solo miramos los resultados. Pero sin embargo, en estos países nórdicos hay mucha más desigualdad final, precisamente porque hay mucha más igualdad inicial. Y aquí viene la gran contradicción. Para igualar resultados, tenemos que intervenir en el origen, es decir, tratar a la gente de manera desigual. Así que es una especie de nudo gordiano del cual es muy difícil salir, porque no sabemos realmente, no hay manera de saber si hay verdadera igualdad o desigualdad en una sociedad. No lo podemos saber, porque si tiramos mucho por un lado, es decir, intervenimos mucho inicialmente, hay mucha desigualdad final. Perdón, al revés. Si intervenimos muchísimo al principio, sí, hay mucha desigualdad final. O sea, hasta yo me lío, imagínate. Quiero decir que al final es muy difícil encontrar justo nivel de intervención, ¿no? Para que haya una igualdad moralmente aceptable o una desigualdad moralmente aceptable en una sociedad dada, y que eso depende también de los valores que en esa sociedad determinada pues se estén en ese momento entronizando, ¿no? Que no siempre son los mismos y van cambiando con el tiempo. Y lo más importante es que a veces estamos tan obsesionados con la igualdad que descuidamos la prosperidad o simplemente el que todo el mundo haga la vida que le parece bien. Porque a veces, si buscamos demasiado denodadamente la igualdad, estamos destruyendo los propósitos y los objetivos personales de las personas, que pueden estar equivocados o no, pero al menos son los propios. Entonces, al final, también sucede que si eliminamos las diferencias de las personas, que a lo mejor es lo que a algunas personas les gustaría, pues nos volvemos ciegos a la realidad. Es decir, dejamos de ver los matices, dejamos de entender a los demás, y al final nos convertimos en una sociedad que, al forzar lo homogéneo, pues lo que está evitando es la diversidad. Y la diversidad yo creo que es un valor moral en sí mismo, no solamente porque permite la maniobrabilidad de los seres humanos a título personal, sino porque, como decía antes, nos hace falta todo tipo de perfiles, gente que sea generalista, gente que sea pues zorro, gente que sea erizo. Hace falta de todo, y para eso hace falta que haya cierta diversidad, y para que haya cierta diversidad tenemos que evitar intervenir demasiado en cómo queremos o cómo nos gustaría que fuera la sociedad. Y al final es que las cosas, a veces, yo creo que funcionan a veces mucho mejor las cosas si no nos obsesionamos con arreglarlas. No las cosas en general, evidentemente. Me refiero a los sistemas complejos, como son las sociedades. Entonces, hay teóricos que dicen, bueno, ¿quién ha hecho más por la igualdad, por ejemplo, de las mujeres? ¿El movimiento feminista o determinadas condiciones materiales que han propuesto sistemas como el capitalismo o avances científicos, como por ejemplo la píldora del día después, o la bicicleta? La bicicleta en su momento fue una tecnología que permitió liberar a la mujer en muchos sentidos. Es decir, que al final hay avances en la igualdad, o avances morales, también porque la propia sociedad se va coordinando, y a través de diferentes hallazgos e inventos y demás, pues las cosas cambian.
Pero a mí, una persona que se erige como una especie de ingeniero, diseñador, planificador central, que va a hacer del mundo un lugar mejor, a mí eso realmente a mí me inquieta, porque sé que va a entrar en paradojas y se va a enfrentar a una sociedad muy compleja, muy difícil de intervenir, y que es posiblemente su intervención lo que va a provocar es más un desarreglo de la armonía existente y del progreso existente que una mejora real, ¿no?, de la situación. Sí, lo que pasa es que también da miedo los que apelan a la libertad para perpetuar precisamente sus privilegios Claro. como por ejemplo, como pasó en la pandemia, la libertad de tomarse una caña frente a un coronavirus el contagio, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, cuando hablas que el mentir nos hace más inteligentes, y lo inteligente es mentir, ¿no? Dicho así, ya otra bomba, ¿no? Otra bomba. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lo explicamos a la audiencia para que lo entienda? Bueno, de algún modo ya lo hemos apuntado antes cuando hemos hablado de los dos mapas mentales por los cuales nos movemos por el mundo, que es uno el mapa epistémico, donde la mentira, evidentemente, está mal vista. Tú en una sala de justicia no puedes mentir. En un experimento de laboratorio no puedes mentir. O en clase, por ejemplo, cuando te preguntan, no puedes mentir. Pero en el mundo real las cosas son mucho más complicadas. Entonces, existe la teoría de cómo nuestro cerebro ha crecido tanto, ¿no? Porque se ha convertido en lo que llaman muchos como biólogos evolutivos, se ha convertido en una especie de cerebro social, y es básicamente porque el cerebro no solamente está atento al mundo real, o como decíamos antes, al mapa mental epistémico, sino también a lo que están pensando los demás. Y lo que están pensando los demás, lo que nos rodean, es muy importante, porque un ser humano no puede vivir solo, no puede prosperar en solitario, necesita de la ayuda de los demás, necesita amigos, necesita compañeros, necesita formar parte de un clan. De hecho, ser condenado al ostracismo es el peor castigo que te puede caer. Tú necesitas estar integrado. Con lo cual, todos nosotros venimos de serie con una especie de indicador sociométrico que nos permite saber dónde estamos, qué lugar ocupamos en un grupo, y intentamos prosperar en ese grupo y aumentar nuestro estatus, ser queridos por los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿todo esto qué implica? Implica que seguramente, no se sabe, es algo teórico, seguramente nuestro cerebro creció tanto porque llevar cuenta de todas las personas que nos rodean, sus pensamientos, lo que dicen de nosotros, lo que dicen de nosotros, es decir, lo que viene siendo el chismorreo, eso requiere un cómputo enorme. Entonces, solamente aquellos cerebros lo suficientemente desarrollados como para navegar de manera hábil socialmente a través del chismorreo, del hablar, del comunicarse, pues son los que prosperaron, los que se reprodujeron, ¿no? Y nosotros somos hijos de esas criaturas que supieron navegar socialmente. Entonces tú, cuando estás navegando socialmente, tienes que utilizar todas las herramientas que están a tu abasto. Y una de estas herramientas es también la mentira. No solamente mentir por mentir, sino las mentiras piadosas, por ejemplo, las mentiras por educación. Todo eso implica, pues eso, una especie son dispositivos de coordinación. Yo ahora mismo estoy haciendo aquí una entrevista contigo y evidentemente tengo, pues, un código lingüístico, unas maneras que están desde mi punto de vista adecuadas para este contexto, para que la gente tenga una impresión de cómo yo soy, para que tú tengas una buena impresión de mí. O sea, estoy como falseando mi verdadero ser, de algún modo, porque todos somos multitudes, es decir, todos contenemos multitudes. A lo mejor en otro contexto, pues yo ahora estaría hablando pues de una manera mucho más despreocupada, utilizando muchas más palabrotas, o yo qué sé, ¿no? Son ejemplos. Pero básicamente lo que viene a decir todo esto es que la hipocresía, que está tan mal vista, por ejemplo, en Occidente, está muy bien vista, creo yo, y de manera muy sabia, en Asia. En Japón, por ejemplo, existe el término tatemae, que es la hipocresía nuestra, pero con connotaciones positivas. Para ellos la hipocresía es buena. ¿Por qué? Porque han entendido, como tienen una visión mucho más contextual y holística que nosotros, que somos mucho más individualistas, ellos se dan cuenta que realmente las personas que se adecúan o se adaptan bien a las circunstancias y al contexto
son las personas adecuadas. Con lo cual, una persona que se adapta es una persona hipócrita, porque se somete al contexto antes que ser fiel a uno mismo, ¿no? Sin embargo, aquí es justo lo contrario. Decimos mucho lo de yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, estas son mis ideas, yo soy yo, ¿no? Y es una visión, particular sobre cómo funciona el mundo y legítima, pero yo creo que no entra un poco en contradicción sobre cómo somos realmente. Y de hecho, aunque aquí mucha gente te dice dímelo a la cara, ¿no? Te escupe casi dímelo a la cara, no hables de mí a mis espaldas. En el fondo, nos encanta hablar a las espaldas. Nos encanta, pues eso, mantener diferentes tipos de versiones sobre las cosas, que eso es la mentira, porque de esa manera podemos prosperar socialmente y saber dónde están nuestros verdaderos amigos también, porque la mentira es una manera también de saber cuánto me miente esta persona, cuánto no me miente, en qué sentido, para hacerme bien o para hacerme mal. Todo esto son elementos discriminadores para saber a qué grupo nos tenemos que juntar más y con quién menos, por ejemplo. Otra cuestión a la que le das una vuelta, un lavado también bueno, es la moral, otra sí. Vaca sagrada, por así decirlo. Ahí hablas de la ilusión del progreso de la moral, también contextualizando, dependiendo del contexto, de la época histórica, etcétera, etcétera, viendo la otra cara, la cara oculta de la luna, en este caso de la moral, ¿no? También la cuestionas en el buen sentido. Claro, o sea, yo creo que hoy en día todo el mundo está de acuerdo, todos los investigadores y filósofos morales están de acuerdo en que parece haber ciertos principios morales que son universales, que se dan en todos los colectivos, en todas las sociedades. Es decir, la mayoría de culturas condenan el asesinato, la mayoría de culturas condenan la traición dentro del grupo, no así la traición con los otros grupos, pero sí con el dentro del grupo. La mayoría de culturas condenan el daño a los inocentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido hay una moral universal. ¿Qué sucede? Que una cosa es que una sociedad tenga unos principios morales universales, y otra cosa es cómo se aplican discrecionalmente en función de las circunstancias. Ejemplo tonto, la Biblia, no matarás. Ya, pero existen las guerras santas. Es decir, que siempre, aunque tengamos principios morales, como somos inteligentes y somos adaptativos y somos sociales, adaptamos nuestras normas morales universales a situaciones concretas. Y esto lo que produce es una especie de diversidad moral o pluralismo moral que no solamente se da en muchísimas sociedades distintas, sino en la propia sociedad. Es decir, en una misma sociedad puede haber discrepancias morales profundas a pesar de que compartimos los mismos principios morales. Por ejemplo, ¿es progreso moral legalizar el aborto o prohibirlo? Pues depende de cuáles sean tus matrices morales. Tenemos todo ese principio moral de que está mal matar a un niño. Pero claro, si uno redefine lo que es un niño en función de un determinado momento, en plan, no, esta es la línea roja, a partir de aquí sé que es un niño, a partir de aquí no lo es. Claro, esta línea roja determina cómo conceptuamos a un niño. Con lo cual, fíjate que teniendo el mismo principio moral, que es no matarás a un niño, esto está mal, uno puede legitimarlo moralmente si determina que lo que está matando no es un niño. Fíjate qué sencillo es hackear un principio moral. Y esto lo que evidencia es que, primero, el progreso de la moral es un invento, no es real. Es una cosa que la moral siempre es la misma, más o menos todos compartimos la misma moral. Lo que sucede es que esa moral va cambiando en función de las circunstancias y se va adaptando a las situaciones y a las matrices morales de ese momento. Entonces, llamar a eso progreso moral es absurdo, porque entonces tienes una idea muy clara de que venimos de lo peor, vamos a lo mejor, pero ahora mismo no estamos en lo peor ni en lo mejor. Bueno, si tú sabes que hay una línea progresiva, ¿por qué no vas directamente a lo mejor, directamente? No te quedas a media asta. Para que quede más claro, mira, yo siempre pongo este ejemplo, que es el tema de la esclavitud. Evidentemente, hoy en día la esclavitud a todo el mundo nos parece moralmente reprobable. Es totalmente inaceptable. Vale. Pero fíjate que en todas las sociedades, hasta hace muy poco, los grandes pensadores estaban a favor de la esclavitud. ¿Qué sucede?
que todos los pensadores, filósofos, durante miles de años, eran estúpidos, eran inmorales. Y de repente, de un día para otro, todos los pensadores se hicieron morales progresivamente. No fue así. Sencillamente, esa moral era adaptativa. Se adaptaba a ese momento. Cuando en ese momento hacían falta determinados tipos de personas para que hicieran determinados tipos de trabajos, porque no había otra manera de hacerlos para que una civilización prosperara, la moral vigente se adaptaba a esa realidad. Incluso un filósofo moral podía decir, bueno, pues sí, yo veo correcto que exista la esclavitud, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que abolió realmente la esclavitud? ¿Un progreso moral espontáneo o otra cosa? Pues fue otra cosa. Evidentemente, no es tan sencillo, lo estoy simplificando mucho, pero para que veas que coincide bastante la abolición de la esclavitud con la revolución industrial. Es decir, en el momento en que hubo máquinas capaces de sustituir a hombres y la esclavitud no era tan rentable como lo era hasta entonces es cuando surgió la intuición moral de que quizás pues era inmoral tener esclavos, porque lo podemos sustituir por una máquina. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que al final la moral no es tanto un progreso de lo peor a lo mejor, sino que el progreso está determinado por las circunstancias, y si las circunstancias nos permiten ir por ese camino, tomaremos ese camino moral. Evidentemente, en ese camino habrá pues diferentes divergencias, habrá giros, no es un camino claro y evidentemente hay muchas opiniones y muchos debates, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general hay una especie de ventana de Overton moral, podríamos decir, que permite que ideas en un momento dado social son cuestionables o no a nivel moral, y verás que esas ideas están bastante vinculadas a lo material, a lo tecnológico y a las posibilidades, digamos, de ese momento dado. Ya que nos queda poco tiempo, también le das un repaso a otra vaca sagrada, a otro tótem que tenemos, como es la democracia, ¿no? Que van a pensar, bueno, Sergio, este es un radical, pero repito la analogía, ¿no? Es como poner de la camiseta al revés y ver que funciona. Contra la democracia también le das ese repaso. Bueno, es un tema complejísimo y larguísimo, y de hecho tengo pensado escribir un libro solamente sobre esto, imagínate. Pero por resumirlo muchísimo, por dar algunas pinceladas, la democracia es la típica idea que en general no sometemos demasiado a escrutinio, porque se nos ha dicho desde pequeño que, vale, sí, no es perfecto, pero es el más malo, ¿no?, de todos los sistemas conocidos. Bueno, yo frente a esto, evidentemente, yo podría aducir, y realmente los conocemos todos los sistemas, los hemos probado todos, los hemos sometido a un examen riguroso científico. ¿Cómo sabemos que no hay mejores sistemas? Porque diciendo esto, lo que estás obligando a la gente es, vale, esto no es muy bueno, parece que hay una especie... ¿no? Exacto. Menos malo, ¿no? Sí. En plan, me conformo y así no replico, ¿no? No, yo creo que cualquier pensador crítico, cualquier filósofo, cualquier persona que quiere ir un poquito más allá de lo establecido, tiene obligatoriamente que poner en cuestión cualquier cosa, incluida aquella que te están diciendo de manera clara e inequívoca que de todas las que hay es la menos mala. Bueno, esto vamos a verlo con tranquilidad. Entonces, cuando tú analizas un poquito la democracia, te das cuenta que así en abstracto la democracia, evidentemente, estamos todos a favor. Como estamos todos a favor de que no se deben matar niños, un poco volviendo al tema de la moral. Pero cuando bajamos al análisis fino, nos damos cuenta que sí que hay mucho que hablar y sí que hay mucho que discutir y que hay muchos matices que se pueden corregir. Entonces, yo, por ejemplo, yo no veo un modelo demasiado inteligente, el modelo actual de la democracia, porque es una cosa en la cual tú te sometes, metes tu voto cada 4 años, decides a un grupo de personas fijo y poco más. No puedes hacer nada realmente. Entonces, no tienes mucha capacidad de maniobra y tampoco tienes capacidad de saber a quién votar. ¿Por qué? Porque yo tengo la suerte de dedicarme, y me pagan por ello, a leer libros, a analizar cosas, a escribir. Es decir, que puedo dedicarme el día completo a estudiar, entre comillas. Yo estoy estudiando todo el día. Bien, pues a día de hoy yo te puedo decir sinceramente que yo no tengo ni idea prácticamente de casi ningún asunto. O sea, yo no sabría a quién votar o qué política votar para resolver casi cualquier cosa del mundo.
En plan, bueno, hay que poner más aranceles o menos aranceles. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hay que montar más... Pues no lo sé. Bueno, pues vota a los expertos que sepan. Ya, pero ¿qué expertos son esos? ¿Cómo sé cuáles son los mejores? Tampoco lo sé. O sea, es decir, yo como individuo tengo una limitación epistémica evidente. Yo no sé a quién votar. Y si digo que lo sé, es peor, porque entonces seguramente me estoy autoengañando de una manera clamorosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo no sé a quién votar, sucede que tengo una capacidad de voto muy limitada, que es cada 4 años a grupos concretos, y sucede además que mi voto no cambia nada. Es decir, tanto si voy a votar como si voto, ganará la misma persona, porque tendría que darse una casualidad casi cósmica de que justo mi voto determinara la balanza. ¿De acuerdo? Entonces, dadas estas circunstancias, uno al menos tiene que plantearse que la democracia es un sistema bastante tonto. Entonces yo me niego a pensar que este es el mejor de los peores sistemas existentes. Estoy seguro que hay mejores sistemas, y de hecho los hay. En el libro no abundo mucho en ellos, pero hay algunos sistemas increíblemente muchísimo más eficientes. Por ejemplo, para no meter cosas demasiado polémicas, existe un tipo de democracia que todavía no ha sido muy explorado, pero que sí que hay algunos partidos políticos que abogan por ella, y que hay plataformas de tecnología que también abogan por ella, que es la democracia líquida. La democracia líquida es básicamente la idea de que, dado que yo no... Funciona un poco como Wikipedia, para que te hagas una idea. Básicamente lo que sucede es que, por resumirlo mucho, yo puedo votar absolutamente cualquier cosa a través de Internet. Entonces me dan como una ventana de tiempo para hacerlo. En plan, ¿esto está de acuerdo, por ejemplo, en construir otro aeropuerto, no sé dónde, no sé qué? Vale. Entonces, tengo hasta el viernes para decidir. Y yo puedo cambiar mi voto todas las veces que yo quiera, hasta que llegue el viernes. Entonces, bueno, yo puedo votar esto, o si veo que no entiendo mucho del tema y no me veo capacitado para hacerlo, digo, vale, pues yo no quiero votar, lo que voy a hacer es coger mi voto y cedérselo a otra persona que creo que sí que entiende más que yo, que es mi amigo Manolo, que sabe más, o a esta persona que vi en televisión, que creo que sabe más. Entonces llegará un momento que, mediante estas dinámicas, habrá gente que cuando vote, su voto valdrá 100, otras personas su voto valdrá 40, y así. Evidentemente tampoco es un sistema perfecto, ¿no? Pero creo que es infinitamente mucho más refinado y más adaptativo a las circunstancias del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es que la sabiduría de las masas, la interacción de la sabiduría de las masas, hace que el peso específico de cada decisión vaya basculando y moviéndose dinámicamente diferentes elementos de la sociedad. Y no tanto como algo rígido. Hay un grupo de expertos que han dicho que esto es como se hacen las cosas. Bueno, experimentos como, por ejemplo, la Wikipedia o Linux y otros sistemas abiertos nos han demostrado que es mucho más eficiente permitir una colaboración inteligente y jerárquicamente flexible para conseguir mejores resultados. Insisto, estoy simplificándolo mucho, es mucho más complejo, y si yo digo a la audiencia que si quiere profundizar más en estos detalles, hay un libro maravilloso que se llama, el título es algo así como La democracia compleja, o Introducción a la democracia compleja. Es un autor español donde profundiza muchísimo en todo esto y te abre bastante la mente en ese sentido. Lo del voto, yo estaba pensando ya cuando lo leía en el libro, dije, claro, lo que pasa es que la gente mayor, la brecha digital, ahí, y tú, claro, aprovecho eso para hablar también porque abogas por la tecnología, que podría devolvernos lo que el Estado dice en plan Leviatán nos arrebató en cuanto al saber de los otros, etcétera, etcétera. Aprovecho para preguntarte, ya que hay esa polémica sobre la IA, si nos viene a comer las barbas, como se suele decir. ¿Tú cómo ves lo de la tecnología, Sergio? Pues mira, lo veo con mucha ambivalencia. Yo durante muchos años he sido bastante optimista con la tecnología, bastante tecnócrata, pero sí que soy consciente de que la tecnología es solamente una herramienta muy poderosa, pero solamente es una herramienta que tiene contraprestaciones, es decir, que todo lo que nos da por un lado nos lo quita por otro. Esto hay que tenerlo en cuenta. Todo avance tecnológico que nos ofrece cualquier tipo de ventaja nos obliga a pagar un tributo a cambio, desde el desarrollo de la agricultura hace 10.000 años, que fue muy problemático para la sociedad, que de hecho propició un montón de enfermedades
que antes no existían. De hecho, muchos clanes y pueblos tuvieron problemas de subsistencia por culpa de la agricultura. Vamos, que la agricultura fue una cosa que parecía buena, pero que ofrecía mucha contraprestación y que no empezó a ser buena de verdad hasta que no llegó la mecanización. Luego con los caballos, por ejemplo, también pasó tanto lo mismo. En plan, bueno, hemos conseguido utilizar caballos con calesas, transportes, hemos mejorado tecnológicamente, pero llegó un momento que hubo un problema de alimentación de los caballos, nos estábamos quedando sin comida, había atascos enormes en ciudades como Nueva York, por ejemplo, o Londres, nadie sabía cómo íbamos a salir de ese entuerto, es decir, no había suficiente energía, no había comida, había atascos, había excrementos por todos los sitios, y de repente alguien inventó el motor de dos tiempos. De nuevo, una invención tecnológica solucionó otra, pero esa invención tecnológica que fue el motor, que de repente nos permitió que la comida fuera para nosotros y no tanto para los caballos, trajo aparejado otra serie de contraprestaciones. Pues en este caso, problemas medioambientales, polución en el aire, que ahora dicen que con los coches eléctricos, por ejemplo, la movilidad eléctrica, pues vamos a subsanar. Pero no me cabe duda de que esto, a su vez, traerá nuevas contraprestaciones. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, puede ofrecer muchas ventajas, en este punto a nivel cognitivo básicamente, pero también va a traer contraprestaciones, algunas muy problemáticas, desde por ejemplo un exceso de información producido y propiciado por las IAs generativas, que ya se está empezando a ver. El otro día estaba leyendo un estudio, por ejemplo, que decía que cada vez hay más investigadores que están escribiendo sus papers con IAs especializadas para hacerlo. ¿Esto qué ocurre? Si ya hoy tenemos problemas de sobreproducción de papers, y de hecho hay una crisis de replicación porque hay muchísimos papers que no se pueden reproducir, la mayoría de gente no se acaba leyendo los papers y demás, imagínate si multiplicamos por 1000 o por 1.000.000 la productividad de un científico. Vamos a tener un problema de intoxicación del conocimiento mayúsculo. Y a ver cómo lo solucionamos esto. Luego también está el hecho de que, claro, yo utilizo la inteligencia artificial continuamente ahora mismo. Y hay muchas veces que, ya sea por pereza o por inercia, pues confío en algunas cosas que me está diciendo, pero en el fondo lo que hace la IA es, mediante redes bayesianas, bueno, por simplificarlo mucho, lo que hace la IA es decirte lo que es más probable que sea una respuesta en función de lo que tú le has preguntado o de las palabras que hay delante de tu pregunta. O sea, es una máquina de estadística, una máquina estocástica. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que acaba hablando siempre de clichés, de cosas manidas, de cosas más o menos consensuadas, pero ya hemos dicho antes, y el propio libro Sapienciología es un buen ejemplo de ello, que el mundo está para someterlo a cuestionamiento. Incluso lo que está afirmado claramente que no se puede debatir, yo creo que puede ser debatido, pero la IA lo que hace es que si acabamos entendiendo que la IA tiene un conocimiento increíble y una capacidad de cómputo increíble y empezamos a confiar en ella en exceso, eso lo que hará es que la sociedad sea muchísimo más adocenada, porque le rendirá culto a una especie de dios epistémico o del conocimiento, y eso hará que nosotros seamos muchísimo menos proclives a desafiar lo establecido, ¿no? Y eso para mí es un gran problema, realmente. Bueno, tendríamos cantidad de cosas. Sergio habla del humor, ahí sí que a favor del humor, habla de la publicidad como no descriptiva, sino que su lado bueno, sí, de la publicidad. Que la publicidad no es tanto prescriptiva, es decir, no es tanto obligatoria, sino descriptiva. O de la propiedad intelectual. Muchas cosas, pero yo, debido al programa, en mi formación, hay un tema que me llama sobre la naturaleza humana, y hablas nada más y nada menos que el debate de lo innato y adquirido, y del, bueno, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, ¿no? El hombre por naturaleza y hombre bueno por naturaleza, y pones un ejemplo buenísimo, que eso es lo de las dos piernas, ¿no? Que sería como, ¿cuál es mejor, la izquierda y la derecha? Pero aparte de preguntártelo, para que lo digas tú con tus palabras a la audiencia, pero también aprovecho porque por aquí también ha pasado Eudald Carbonell, como sabrás, el paleantropólogo de Atapuerca, descubridor del hombre antecesor, y él habla de que somos una especie imbécil, ¿no? Yo creo que hay una ambigüedad, ¿no?, a la hora de determinar si somos buenos o malos. Primero, porque no hay una definición unívoca de lo que es bueno o malo. Y segundo, porque
somos buenos y malos en función del contexto y en función de las circunstancias, ¿no? Es decir, la civilización, por ejemplo, nos ha hecho más amables, más cooperativos, pero no siempre ha sido así. O sea, hemos ensanchado nuestro círculo moral. Ahora, por ejemplo, nos preocupamos más por personas desconocidas, por los animales, por ejemplo, o incluso por el planeta Tierra, ¿no? El futuro de la Tierra. Pero a la vez, si te fijas, nos odiamos más intensamente entre nosotros. Es decir, odiamos a las personas que no piensan como nosotros, que pertenecen a grupos ideológicos opuestos o a partidos políticos. Nos estamos criminalizando continuamente ahora con el término nazi, por ejemplo. Tú eres un nazi, ¿no? Entonces, para que veas que hay siempre este toma y daca, ¿no? De que sí, somos más morales que antes aparentemente, pero también somos más inmorales que antes porque estamos más polarizados, ¿no? Además de todo esto, de que somos buenos y malos en función de las circunstancias, también, y esto tiene que ver un poco con la biología y con la naturaleza humana, no todos partimos del mismo punto. Es decir, no todos nacemos iguales, nacemos con un equipaje biológico distinto, con predisposiciones genéticas distintas que influyen en cómo respondemos frente al mundo, ¿no? Algunos, por ejemplo, su química cerebral les empuja pues a ser más empáticos en promedio, mientras que otros a lo mejor pues tienden a ser un poquito más egoístas o tienden más a la agresión cuando hay determinadas circunstancias. Y todo esto a su vez está mezclado con el propio contexto, que como he dicho antes, pues bueno, es cambiante. No hay un contexto llamado, por ejemplo, España, sino que dentro de España hay muchos microcontextos e incluso familias tienen su propio contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nadie es un santo o nadie es buena persona que tiene el estómago vacío. Cuando tienes el estómago vacío, tiendes a ser un poquito más egoísta. No digo que todo el mundo lo sea, pero hay una tendencia a ello, ¿no? Así que yo creo que los sistemas políticos, morales, filosóficos, que para mí son más exitosos, son los sistemas, o sea, que no tratan de hacer a los seres humanos como personas perfectas o santas, sino que son conscientes de que son santos, pero que también son demonios, que son egoístas, que son ambas cosas. Entonces, yo creo que un sistema interesante es aquel que tiene en cuenta esta dualidad, ¿no? Y que sabe, por ejemplo, utilizar nuestras debilidades, por ejemplo, nuestro egoísmo, que también está ahí, para pues generar resultados positivos, ¿no? En el libro hablo, por ejemplo, del libre mercado que está tan denostado actualmente, está hostiado por todos los lados. En el fondo lo que hace es muy inteligente porque convierte el interés propio y el egoísmo propio en un motor de cooperación. Es decir, a veces pensamos que es mucho mejor tener buenas intenciones con independencia del resultado. Lo que dice el mercado es, aun teniendo malas intenciones, que es mi propio interés, los resultados deben ser buenos. Evidentemente hay de todo, ¿no? Y hay problemas sistémicos y tal. Pero qué duda cabe que el libre mercado y el capitalismo ha permitido salir de la pobreza a muchísimas personas, y hace muy pocos años, por ejemplo, ha sacado de la pobreza a 900 millones de chinos, por ejemplo. El hecho de adoptar determinadas prácticas de libre mercado y prácticas capitalistas, ¿no? Así que somos una auténtica paradoja. Somos capaces de hacer lo más noble, lo más cruel, y esto es según el contexto, pero incluso según el día y según cómo nos va al aire. Incluso he estado leyendo estudios de que según la medicación que estás tomando, tu moralidad puede estar un poquito matizada o cambiada, ¿no? Entonces, yo creo que la idea esta de que somos lo típico, ¿no? La imagen de un hombre que tiene un demonio en un hombro y un ángel en el otro, ¿no? Y que habrá quien le escucha de los dos. Yo creo que lo que hay que asumir es que tenemos al ángel y el demonio a la vez hablando y que es bueno que estén ahí, los dos, y que estén coordinados, ¿no? Y esto es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta que me hacías era ¿qué opino de la afirmación de si somos una especie imbécil? Bueno, lo ejemplificaba como que estamos cortando la rama del árbol de la vida que nos sostiene, pero bueno, lo describía pues ya no solo de los enfrentamientos, ya no solo que con el conocimiento que tenemos. Sí, el análisis de Eudald Carbonell más diacrónico a lo largo de millones de años, el tuyo más sincrónico, más del momento, pues era para contrastar, ya que pasáis los dos por el programa, para contrastar estos análisis.
Es que tiene dos respuestas distintas en función de la escala de tiempo, ¿vale? Si hablamos de una escala de tiempo evolutiva, es decir, una escala de tiempo muy amplia, muy grande, somos una especie imbécil y menos mal que lo somos. Esa es mi respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente como somos sociales, la evolución ha propiciado que podamos tener cerebros más pequeños. Esto poca gente lo sabe, pero la evolución lo que hizo en un momento dado es que nos hizo más eficientes porque redujo el tamaño del cerebro, o a lo mejor dicho, no siguió ampliándolo, porque Sí. mantener un cerebro es algo muy costoso a nivel evolutivo, requiere mucha energía, y ya no digamos el parto, ¿no? Si la cabeza acaba creciendo más, parir a un niño se hace cada vez más complicado. Entonces, ¿qué hizo la evolución? Dijo, vale, dado que crear cerebros más sofisticados es un problema, porque requiere, pues eso, mucha alimentación, mucho cuidado, cabezas grandes, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es que el conocimiento esté distribuido socialmente, que unos se ayuden a otros y que cooperen. Entonces, nuestra mayor virtud es que somos una especie social. De ahí surge el cerebro social. El cerebro social nos hace ser mucho más inteligentes que cualquier individuo, cualquier genio es mucho más tonto que el cerebro social. Pero es que además eso nos permite, indirectamente, pues eso, tener cerebros más pequeños, más eficientes, más rápidos y sobre todo nos permite vivir mejor, porque tenemos una cabeza enorme, ¿no? Entonces, a nivel de escala grande, evolutiva, somos una especie individual e imbécil, pero colectivamente muy inteligente, ¿vale? Entonces, a escala más pequeña, sí que es cierto que en las últimas décadas, casi te podría decir en el último siglo, ha habido un aumento de la inteligencia, que es un poco el hardware, ¿no?, del cerebro, que ha sido ininterrumpido. Cada pocos años ha aumentado el CI o el IQ del ser humano, lo que viene llamándose el efecto Flynn, ¿no? No se sabe muy bien por qué, si solamente es una mezcla de cosas, una mejor nutrición, eliminación de plomo en las cañerías, por ejemplo, que esto siempre ha producido problemas, pues mejorar un poco la crianza de los niños, que antes los niños, por ejemplo, pues no se utilizaban, o sea, se tenían casi eran objetos. No se tenía en cuenta que había que tener un contacto piel con piel, etcétera, etcétera, que eso también inerva mejor el cerebro. Es decir, también una dieta memética o cultural mucho más rica. Es decir, que nos hemos vuelto más inteligentes poco a poco. Y más, y más, y más, y más, y más. Pero ¿qué ha sucedido? Que en los últimos años el efecto Flynn ha dejado de funcionar. Y por primera vez está disminuyendo el efecto Flynn. Es decir, nos estamos haciendo un poquito más tontos que antes. Y esto no había sucedido jamás en el siglo XX. Y está empezando a suceder en el siglo XXI. O sea que en ese sentido sí que te puedo decir que nos estamos volviendo un poquito más imbéciles. ¿Cuál es el problema? Que no se sabe la razón. No se sabe muy bien la razón. No se sabe si es que hemos perdido capacidad de atención porque hay una sobreestimulación de inputs. No se sabe si es por la tecnología. No se sabe si es por la educación o la porque... alimentación también dicen de los posibles microplásticos y tal. También se habla de eso, ¿eh? También se habla de eso, claro. También se habla de que a lo mejor lo que está sucediendo es que hay muchos movimientos demográficos inéditos hasta el momento y grandes masas de gente que, claro, de repente si en un país pues vienen 1 millón o 2 millones o 5 millones de inmigrantes que han tenido más problemas de desarrollo cognitivo, cerebral y tal, y luego haces pruebas de inteligencia a una sociedad, pues evidentemente ha bajado el IQ general, ¿no? Porque las pruebas se hacen a nivel genérico. Este también podría ser un motivo, o sea, hay muchos motivos. Pero sí que es cierto que científicamente está demostrado que estamos descendiendo. O a lo mejor el simple motivo es que ya hemos llegado a la cúspide y ya no podemos desarrollarnos más, y como toda cosa que aumenta muy rápido, pues tiene varianzas, ¿no? Como la bolsa, que las acciones suben mucho, pero hay alguna época que pues que bajan inevitablemente y luego volverán a subir. Pero bueno, o sea que mi respuesta es un poco dual. Por un lado, sí, estamos siendo cada vez más imbéciles a nivel más de corta, o sea, hace poco tiempo, y luego a escala más grande hemos tendido a ser una especie más imbécil porque eso nos favorece, porque a la larga somos más inteligentes si individualmente somos un poquito más imbéciles. Y mira, Sergio, que se me quedaba en el tintero porque, a ver, en el buen sentido, una posible contradicción, porque escribes la historia humana
en su impecable transcurso está marcada por una sucesión de crisis tal. Y me fijé que decías la historia humana en su impecable transcurso, y más abajo en la misma página hablas citando a Arnold Toynbee, que ya veo que coincidimos con Isaías también y con Arnold Toynbee, los dos grandes historiadores, y dices, Arnold Toynbee, con una claridad despojada del romanticismo, afirmó que la historia no es más que una maldita cosa tras otra, ¿no? El libro, por un lado, si te fijas, el logotipo del libro, el símbolo del libro es un pulpo. Sí. Y entonces, esto es básicamente porque el libro tiene 9 capítulos que corresponden a los 8 tentáculos del pulpo, más el 9º, que sería pues un poco la cabeza, ¿no? Por aquello de que los pulpos en realidad no tienen un cerebro, sino que tienen el cerebro central y otros 8 distribuidos por cada tentáculo, ¿no? Lo que quería transmitir con el libro es que, lejos de ser algo, digamos, central o único, hay diferentes derivadas o maneras de interpretar el mundo, o enfoques, mejor dicho, maneras de afrontar el mundo, y que cada una es inteligente en sí misma e interesante en sí misma, y que son complementarias, y eso implica que sean contradictorias en algunos temas. Es decir, que no solamente esta contradicción que has encontrado en uno de los tentáculos, sino que cada tentáculo es como si fuera una gafa multifocal. Es decir, tienes diferentes lentes. En función de la lente que uses, puedes decir una cosa o puedes decir lo contrario. Un poco lo que acabamos de ver ahora, de que el hombre es malo o es bueno. Claro, sí, no, es que te iba a decir, que como lo de las 2 piernas, o como lo que acabas de decir sobre la especie imbécil, o sea, claro. No hay nada, por una parte es lo bueno, no somos blanco o negro, ¿no? Claro, entonces la idea es que el propio, yo lo digo en el prólogo, de hecho, en el prólogo mismo ya hablo de que se me puede haber colado primero ideas que están mal, o que no son del todo precisas, o que no son tan sabias como yo espero, pues yo también soy un autor en construcción. De hecho, dentro de 20 años a lo mejor escribiré un libro que no se parecerá mucho a este libro, porque tendrá otras ideas y otros enfoques. Eso por un lado. Y luego por el otro, porque es muy difícil mantener un corpus de conocimiento coherente sobre cualquier asunto complejo, porque la coherencia implica ser demasiado inflexible, que es justo lo que estoy criticando en el libro. Entonces, si tú eres flexible y eres buscador y vas probando caminos, inevitablemente vas a ser incoherente. Eres incoherente en el propio conocimiento que estás exhibiendo, y luego eres incoherente también en el prisma o la lente o el enfoque que estás utilizando para hablar de una cosa. Y una misma cosa se puede enfocar de una manera o de otra en función de cómo estés alineado o cómo lo estés mirando en ese momento. Por eso yo no veo contradicción, o sea, sí que veo contradicción evidentemente, pero que no veo un error de base, sino que veo simplemente que ambas afirmaciones son ciertas en función del nivel de análisis al que quieres someterlas. Sí, no, aparte que, bueno, unas son las palabras de Arnold Toynbee y otras cosas son las palabras. Pero hablando de esa flexibilidad, tú terminas el libro volviendo a la naturaleza, a la que, por cierto, también le das también un baño a la naturaleza, como a la democracia y como a la igualdad, pero no tenemos tiempo. Pero en esa concepción holobionte como entidad de múltiples formas de vida que interactúa simbióticamente en un ecobionte, en un sistema ecobionte, vuelves otra vez a los genes y hablas de la flexibilidad de los genes, pero determinado por el contexto. Y hay un ejemplo que me dejó boca abierto, porque me dices que del mismo modo los genes vinculados al autismo se hallan también asociados a una inteligencia superior, mientras que aquellos que aumentan el riesgo de anorexia están correlacionados con la consecución de logros educativos más elevados. Esto en un contexto, dicho así, suena, pero que Sergio quiere decir que no todo, lo que dice en todo el libro, ¿no? Que no todo es blanco es negro, la genética, todo el contexto, todas las influencias, pues que hay que leer en todo. Fijaros, en un autismo, en una anorexia, es un ejemplo claro de que no podemos ver todo de un determinado. Como mi padre era muy refranero y lo heredo también bastante, dice, no todo es verdad ni mentira, sino del color del cristal con que se mira. Eso es. El libro de Sergio viene a ser, es un poco así, fijaros, con el ejemplo de la anorexia o del autismo, ¿no? Con estudios demostrados. Y esto me permite hacerte una última pregunta, ya fuera de contexto, pero ya fuera de la vida. ¿Qué piensas? ¿Hay más, fuera ya de la sociedad y del mundo y tal, del más allá? Esa otra gran pregunta que ha movido, pues, religiones, en fin. Fíjate que yo he hecho un viraje y un viaje, las dos cosas, en ese sentido, porque
Yo hasta hace pocos años yo era bastante ortodoxo a nivel científico. Es decir, yo si no había una cosa perfectamente probada y avalada por la ciencia, pues yo no le daba ningún tipo de crédito, ¿no? Luego con los años me he dado cuenta, o he ido aceptando, o he ido cambiando de opinión, en el sentido de que siempre el mundo es muchísimo más grande de lo que creemos, mucho más complejo de lo que creemos, hay muchos más misterios de lo que creemos. No sé si conoces el concepto de la nesciencia, ¿no? De Herbert Simon. Lo vi en tu libro, sí. Pues básicamente lo que dice la nesciencia, que es que cuanto más sabemos, en el fondo la superficie de cosas que no sabemos aumenta en vez de disminuir. Es decir, más preguntas hay, más desconocimiento hay. Es como un globo. Pero me parece una imagen muy poderosa porque, claro, uno piensa que a medida que acumula conocimientos y demás, bueno, pues se acerca más, ¿no?, a una especie de verdad, o tiene un mayor conocimiento del universo. Y lo que sucede realmente es que lo que somos es más conscientes de todo lo que no sabemos todavía, a medida que aprendemos algo, no tanto. Entonces, yo supongo que yo me he metido muchísimo estos últimos años en el tema de los sistemas complejos, que es un tema fascinante. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en esto porque sería otro tema aparte, pero lo que me he dado cuenta poco a poco es que el mundo es incomprensiblemente gigantesco. Hay muchísimas cosas que no entendemos, muchísimas cosas que seguramente jamás vamos a entender, y que, de hecho, creer o confiar o estar alineado con estas cosas, así como antes me pudiera parecer a lo mejor algo pues poco juicioso, o hacer trampas al solitario, o poco riguroso a nivel científico, hoy en día me parece una posición no solamente interesante, sino que creo que es necesaria. Hay que abrazar lo que está más allá de lo comprobado y hay que explorarlo, y que incluso no me parece mal que haya personas que lo crean, porque al final esto es lo que se llama hiperstición, ¿no? Que no es lo mismo que la superstición. La hiperstición es la capacidad del ser humano de que cuando cree determinadas cosas que no están comprobadas a través de la superstición, aunque esas cosas no existan, sí que existen a los efectos prácticos. Es decir, sí que existen sus consecuencias. Un poco como la pluma de Dumbo, ¿no? Cuando le decían a Dumbo, si agarras esta pluma podrás volar. Evidentemente esto no era verdad, pero sí que lo era a los efectos de que podía volar, porque su confianza, la confianza en sí mismo, aumentaba cuando agarraba la pluma, ¿no? Porque se creía ese relato. Entonces, yo evidentemente no tengo ni repajolera idea de si todo esto es verdad, si hay algo más allá, si no lo hay, no lo sé. Entonces, lo que te puedo decir es que yo antes, pues, tampoco tenía ni idea, pero me parecía como mal, ¿no?, que la gente ni siquiera lo mencionara, ¿no? Y ahora, sin embargo, aún no teniendo ni idea, me parece algo bonito y me parece algo interesante, y que creo que debe ser explorado, abrazado, y aunque no sea científico, no haya pruebas a nivel científico rigurosas, pues bueno, no sabemos lo que puede haber ahí afuera, y me parece interesante que si hay gente que lo siente así, lo percibe así, ha tenido experiencias o lo metaboliza de un modo concreto, pues que lo lleve a cabo. Y con eso quiero decirte, en resumen, que yo ahora me he vuelto espiritualmente mucho más abierto que antes, y me parece algo bonito y algo a explorar. Pues muchísimas gracias, Sergio. Ha sido todo un viaje, un atropello, perdona porque te he abordado con tantos temas, pero aún quedan cosas en el tintero. Pero llamo la atención a los oyentes de que entre las cosas que dijo Sergio, a pesar de todo, que trabaja leyendo, que trabaja viajando y tal, dijo que al final se da cuenta de que no sabe de nada. Y lo que recuerda Sócrates, que decía que solo sé que no sé nada, cuando le dieron el premio de aquel en Delfos del hombre más sabio de Grecia, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placer. A ti por invitarme. Pues hasta aquí este programa de Eres, donde hablamos de seres. Espero que os haya gustado y os dejo en la compañía de Lola Llabrés con otro poema de Manuel Fernández Plaza. Hasta el programa que viene. Gracias por vuestra atención. Saludos de José Gabriel Vázquez.
Alarma. Entramos en los mapas de la niebla blanca y nadie nos salva del territorio en las ciudades invisibles. Somos bailarines ciegos de futuro, trapecistas de deseos en la cuerda floja. Somos los solos, memoria de nubes, poema de intemperies, pronombre indefinido en busca de un nosotros. No hacemos nada, manantial aquietado en el reverso de lo múltiple del miedo. Frío ruido para este mundo incompasivo, siniestro sin sentido, palabra lugar, íntimo refugio fugitivo en presente discontinuo, detenido. Somos desnudez, desenterrada sin niñez para arroparla. Y nos amamos, sin mancha, latiendo de razón, con alegría, como mensajeros de un eco lejano que nos guía. Piel con piel, en nuestra huida, ingerimos nuestro dulce veneno de distopía. Vivimos ya con la esperanza del abrazo interrumpida. De Manuel Fernández Plaza, 1 de noviembre.